Muy buenas, bienvenido a tu segundo módulo de nuestra Academy Online sobre gestión, intervención, programación y evolución en la lesión del ligamento cruzado anterior. Fíjate, hoy tenemos un módulo bastante importante, no tanto para, fíjate, eso de reproducir el mecanismo lesional, sino para entender por qué en ocasiones los procesos, aunque no creamos, están fallando o no conseguimos avanzar. Y segundo, cómo desde el análisis de la lesión no tratamos de reproducir ese gesto lesivo, ese mecanismo lesional, sino mejorar los procesos. Es decir, si nosotros sabemos que hay una serie de condicionantes de todo tipo que nos llevan a tener una lesión del ligamento cruzado, pues son esos condicionantes los que debemos detectar durante el proceso, debemos de trabajar durante el proceso y lo más importante, debemos de ser consecuentes de que no deben aparecer en el proceso para evitar la recidiva. Como siempre, todo este tipo de módulos aparecen con datos, datos que son realmente significativos, ¿vale? Pues fíjate, 3% de deportistas amateurs, que ya es un porcentaje muy elevado, porque en teoría el deportista amateur pues está menos expuesto al riesgo lesional, pero también tiene que ver con cómo ese deportista amateur a lo mejor se ha convertido en un deportista profesional, no entrena lo suficiente, etcétera. El segundo dato más relevante es que en el deporte profesional se produce un 15%. Eso es una brutalidad, eso es una brutalidad, ¿vale? Entre un tercio al 20, o sea, entre 3 y 24% se rompen el contralateral, entre el 35 y el 45 no llevan a su misma lesión, no llevan al nivel de su lesión 2 años después. Es decir, estos datos hacen y han hecho pensar que hay que cambiar los modelos de lesión del ligamento cruzado anterior porque estábamos entendiendo la lesión del ligamento cruzado anterior como una lesión de rodilla. Y en este módulo lo que quiero es que ya cambies con esta primera idea, que entiendas que la lesión del ligamento cruzado anterior no es una lesión de la rodilla, es una lesión de todo el sistema de movimiento humano, en el que en un momento determinado trabajamos sobre la rodilla. Es como un terremoto, ¿vale? Una cosa es el epicentro del terremoto y otra cosa es donde la devastación, a qué afecta, etcétera, etcétera. ¿Vale? La gran realidad o el gran hándicap que nos tenemos que encontrar ahora y que realmente nos cuesta batallar demasiado es que los programas exigen un mayor conocimiento de la participación del individuo en su contexto. Debemos entender ese contexto, pero no solo desde un nivel mecánico, como vamos a ver con los movimientos que hace, sino desde el nivel y el tipo de información presente y cómo se regula, se entiende y afecta a la capacidad de movimiento humana. Un factor clave es el miedo, la ineficacia de la propia rodilla, que son dos factores que afectan tanto al entrenador como al practicante, a la persona que está lesionada, porque existe kinesiofobia entre la persona que tiene que ejecutar porque tiene miedo a hacer algo, esa primera vez que te enfrentas a algo, pero también existe muchas veces una pequeña kinesiofobia en el profesional porque no se atreve o no está seguro o le cuesta implementar determinados aspectos que lamentablemente la investigación científica de manera aséptica, es decir, sin dolor, nos dice, tenéis que implementar esto, pero nosotros no somos capaces porque pues a lo mejor no tenemos todos los sistemas de evaluación o control o porque no entendemos cuál es el siguiente paso. Y luego están las creencias limitantes de cada uno, que es lo más importante. Las creencias limitantes afectan a la persona en el cómo, y sobre todo en el cruzado afectan más al entrenador, pero en muchas lesiones es la propia persona la que entiende que esto no se debe hacer o que sí se debe hacer, o cómo afecta al practicante el no creo en esto, creo demasiado en esto, ¿vale? Es decir, para recuperar un ligamento cruzado anterior se puede hacer bastante fácil, pero hacerlo bien es extremadamente complejo y difícil. ¿Qué es lo que nos dice que son los factores limitantes en esa evolución? Lo que nos dice la investigación, que son lo que nos está lastrando, lo que no entendemos realmente. Bueno, lo primero es aislar al deportista del entorno, no saber analizar el entorno, no saber analizar cómo son los movimientos y la necesidad de los movimientos, no saber analizar las fuentes de información, es decir, no trabajar desde
yo le recupero una rodilla o un ligamento, en realidad estás recuperando una relación. Hay una frase que nos encanta en Qualis, que es: la lesión rompe la relación entre el atleta y su entorno. El proceso de recuperación de la lesión lo que hace es restablecer esa relación. Atender solo a enfoques estrictamente biomecánicos, que aquí siempre es una batalla que tenemos en muchas ocasiones, el hecho de, va a ver, los ejercicios tienen una biomecánica. ¿Cómo salimos de ese enfoque estructuralista biomecánico hacia una mejor atención? Bueno, pues entonces habrá que hablar de elementos cualitativos y el aprendizaje sobre los elementos cualitativos. Pero claro, si estamos demasiado dominados sobre los elementos cuantitativos o no tenemos una escala de medición de esos cualitativos, pues al final esto no significa que no lo recuperemos, sino significa que lo que hemos hablado antes, no terminaremos de hacerlo totalmente bien y estaremos trabajando, si imagínate que el proceso de la recuperación de lesiones es un iceberg, pues estaremos trabajando solo en lo que se ve o en un poquito de lo que está por debajo. Y luego, lamentablemente, todo profesional debe ampliar su mira, su conocimiento sobre lo que es realmente el sistema de movimiento humano, que va mucho más allá del análisis de sus partes o que va mucho más allá de la intervención aislada. Yo creo que al final debemos quedarnos con esta frase. Para mí, uno de los grandes aportes, o uno de los grandes autores que ha hecho aportes en la recuperación o el entendimiento es Buchtorpe, que en uno de sus artículos en el 2019 hablaba de que una lesión del ligamento cruzado anterior no es solo una lesión articular aislada que afecta a la estabilidad y que provoca alteraciones biomecánicas. O sea, esto es de perogrullo. Fíjate, quédate con lo del no es solo. Claro que altera la biomecánica, pero sobre todo por la construcción y el tipo de tejido que es el ligamento cruzado anterior, la anatomopatofisiología del ligamento cruzado anterior, todo lo que, con lo que conlleva, realmente la lesión del ligamento cruzado es una lesión que induce efectos neurofisiológicos adversos sobre el control sensoriomotor. Es decir, la lesión del ligamento cruzado anterior es una lesión que afecta al sistema de movimiento humano, afecta a la calidad de movimiento, afecta a cómo, después de la percepción de la información, ejecutamos los movimientos. Ahí es donde está el riesgo. Es decir, claro que tú puedes recuperar, si tú te vas a una perspectiva de la biomecánica sencilla, tú recuperas un ligamento cruzado sencillo, 9 meses y ya está. Pero ¿por qué hay tantos problemas a posteriori? Es porque no es una lesión de la rodilla, es una lesión del sistema neuromotor. Muchísimos autores, aquí tienes unos cuantos, han demostrado que tras una lesión del LCA también aparecen alteraciones neuromusculares en la rodilla contralateral. A ver, las posibilidades de que te rompas el ligamento cruzado anterior si sigues tu práctica deportiva en la otra rodilla después de haber tenido una lesión en la primera rodilla existen, son elevadas y además existen y son elevadas porque es consecuencia de lo que hemos hablado antes, porque el ligamento cruzado anterior es más que una lesión de la rodilla, es una lesión que afecta a todo un sistema de movimiento. ¿Por qué afecta todo un sistema de movimiento? Muy sencillo. Porque cuando aparece una lesión, y aquí ya hemos hablado muchas veces del entendimiento del concepto de variabilidad de movimiento, esa zona lesionada lo que hace es reducir su variabilidad de movimiento, es decir, reducir su capacidad adaptativa en unas fases iniciales. Lo que hacen las zonas adyacentes es aumentar su variabilidad de movimiento, es decir, empieza el caos. Con lo cual tenemos un problema de control. Hay una zona que está excesivamente reducida y hay una zona que está excesivamente ampliada. Y eso para el sistema neuromotor es complejo porque necesita un equilibrio. Lo que ocurre es que cuando nosotros incorporamos información del contexto, recuperamos a la persona su contexto, como incorporamos una información nueva, exige que la variabilidad de movimiento de la estructura, la capacidad adaptativa, el sistema de movimiento humano, tenga que aumentarse. Entonces, claro, si no tenemos una progresión evolutiva adecuada hacia esa adaptabilidad, tenemos un gran riesgo, como iremos viendo en las fases siguientes, donde empezaremos a trabajar la teoría de objetivos más las propuestas prácticas, no para que aprendas ejercicios nuevos, sino para que aprendas a aplicar la teoría científica a esos ejercicios que ya conoces, nos dicen que para evitar problemas en las fases finales del proceso debemos empezar a trabajar con la mayor variabilidad en las fases iniciales. Es decir, cuando tú crees que menos puedes hacer con esta persona, con este deportista, más
vas a tener que hacer. Y nosotros te daremos las claves para que entiendas algo que a priori parece complejo. ¿Por qué todo esto lo tenemos que machacar y masticar bien? ¿Por qué? Porque la lesión del ligamento cruzado anterior tiene más relación con la capacidad de percibir y ejecutar movimiento que con la propia biomecánica de la rodilla. Tener en cuenta que la interacción con los elementos contextuales han modificado tanto la cinética como la cinemática es el primer paso para evitar ese enfoque reduccionista. Pero todo esto no significa que esos componentes biomecánicos y cinéticos no sean importantes y que tengan en su momento su prevalencia, es decir, tengan su presencia, pero que no son los únicos exclusivos. ¿Vale? Elementos cuantitativos única y puramente de ROM hasta que no consiga, cuando consiga, o atender a elementos puramente biomecánicos, se nos queda pequeños. Y para eso, pues mira, fíjate esto, ¿vale? Mira qué curioso ese deportista, ¿vale? Ese deportista es Sergio Llull, se rompió 2 veces el cruzado, pero yo quiero que mires la foto de la izquierda y de la derecha porque date cuenta que no es la misma foto, aunque se rompe contra el mismo equipo en una acción muy igual, con los mismos jugadores en defensa. Es súper curioso, te animo a que veas el reportaje de Sergio Llull de su recuperación porque es bastante curioso, pero mira cómo la pista no es la misma, las acciones de los jugadores son muy parecidas, es decir, no podemos atender solo a un criterio biomecánico. Algo hay ahí que hace que sea tan sumamente significativo. Simplemente para que digas, ostras, qué curioso, ¿no? Y es que la realidad es que durante muchos años, y no deja de ser un factor relevante, repito, o sea, el error es decir, el valgo no tiene nada que ver en la lesión del ligamento autocruzado, es el mismo error que decir el valgo es el gran responsable. No, porque no todos los que caen así se rompen, no todos los que caen en un apoyo monopodal se rompe, aunque tienes muchas papeletas, ¿vale? Apoyo monopodal con valgo, tienes muchas papeletas, ¿vale? Pero aún así, no lo podemos achacar. Entonces, debemos entender que lamentablemente no todos los que caen así. Es decir, el factor mecánico no es única y exclusivamente el valgo mecánico, el desplazamiento medial de la rodilla o el valgo de rodilla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es analizar los componentes. Y como ya te estamos diciendo, hay dos grandes componentes en la lesión del ligamento cruzado anterior. Uno son los componentes mecánicos y otros serán los componentes contextuales o relativos al manejo de la información. ¿Vale? ¿Qué son los componentes mecánicos? Los componentes mecánicos son relativos al posicionamiento articular en el momento en que se produce la lesión. Claro, eso influye muchísimo y por lo tanto, a ver, no lo podemos descartar y entonces analizamos. ¿Para qué? Para que cuando luego veamos esas acciones que se producen, podamos ponerle remedio rápidamente desde nuestro programa interventivo. A su vez, este posicionamiento viene influenciado por las limitaciones y tendencias articulares del sujeto. Es decir, un valgo de rodilla se puede producir en un sujeto que no tiene ningún tipo de limitación articular ni compensación o en un sujeto que tiene mala movilidad de cadera, mala movilidad de rotación interna de cadera, mala movilidad de la dorsiflexión de tobillo. Se puede dar en los dos. ¿Por qué? Porque esos factores mecánicos son relativos a la fuerza residual que queda en el momento del apoyo en una pierna, a una flexión prematura, es decir, a un déficit de la capacidad decelerativa en el aterrizaje, a una incapacidad de ese control de las espirales decelerativas para luego poder generar el movimiento. Evidentemente, a un componente de valgo más una flexión del cuerpo hacia el lado, más o menos como tienes en el jugador que ves. A un momento de fuerza lateral excesivo, por lo que sea, que hace que aumente todavía más el desplazamiento lateral. Yo creo que aquí es clave que, bueno, el carga excesiva en estructural de sostén tiene que ver con un déficit de fuerza. Yo creo que aquí es clave que esto lo veamos. ¿Por qué? Porque no es cuestión de reproducir ese momento del salto, es cuestión de ver, controlar, manejar y analizar todos estos factores que aparecen durante nuestra práctica, durante nuestro diseño del proceso y la ejecución del deportista vamos a decir, en su día a día con la recuperación. Es decir,
no tenemos que esperar a que aparezca un valgo para asustar. Lo que tenemos que hacer es entender que a lo mejor ese valgo va a aparecer, pero que tenemos que preparar al cuerpo para que ese valgo sea lo menos lesivo posible. Es decir, la prevención de lesiones pasa por entender los factores mecánicos en relación a los contextuales y a su vez intentar reducir el riesgo de que estos factores mecánicos provoquen esa lesión. Sabiendo que la lesión es multifactorial, vamos a intentar reducir el porcentaje de componentes. Por otro lado, están los contextuales. El cómo la información exterior condiciona el movimiento y la organización corporal. ¿Desde qué punto? Desde que nosotros, cuando ejecutamos un movimiento, lo hacemos respondiendo a las características que ese contexto nos está demandando y lo más importante, en base a nuestra capacidad de autoorganización. Es decir, no tenemos una conciencia de cuántos grados de rodilla, tobillo y cadera vamos a utilizar o a generar para, perdón, para poder realizar un aterrizaje, una flexión prematura. Este jugador, por cierto, se rompió el cruzado muy curiosamente así. Tenía todos los factores mecánicos y además todos los factores contextuales. Los factores contextuales o de la tarea son relativos a los condicionantes que puedan influenciar en la organización corporal. Por ejemplo, la dirección de la atención. Esto es una cosa muy clara. Es decir, cuando nosotros miramos, nuestra capacidad de mirar y atender hace que nuestra cabeza gire. Desde el momento en que nuestra cabeza gira, atendemos a que el tórax tiende a seguir a la cabeza. El tórax tiende a seguir a la cabeza, se produce una reorganización del posicionamiento articular y por lo tanto, por mala suerte, aparece un cruzado. Es decir, esa atención que está teniendo el jugador hacia arriba, hacia mirar y ver dónde está el balón, hace que me flexiono homolateralmente con una caída, con un posible desplazamiento lateral de la rodilla y a partir de ahí es donde se gestiona esa lesión. El tipo de superficie también es importante, fuerzas de fricción, capacidad de enganche, etc. Si hay deporte de oposición lucha, evidentemente si hay contacto, en este caso habría que analizar el no contacto, pero si hay un contacto, por ejemplo en rugby, un ataque lateral o tienes la pierna en un momento concreto y viene un placaje y te golpea, ahí no podemos hacer nada. Si es una tarea controlada o no controlada, el nivel de experiencia de la tarea también influye porque influye en la kinesiofobia, en la congelación de rangos de libertad, influye en cómo nosotros tenemos fluidez en el movimiento en esa tarea. Piensa que la primera vez que tú haces algo no te mueves con tanta fluidez, ¿no? Pues eso también es relativo. Los estados psicofisiológicos, pues bueno, aquí ya son factores que se escapan un poco de cuál es nuestro papel como terapeuta o como practicante, es decir, hasta qué punto tenemos que nosotros lidiar con eso. Pero es importante que, por ejemplo, una persona que tiene un primer, un segundo cruzado, si lidias con ese deportista semi-amateur o semiprofesional, bueno, que tengas en cuenta que hay que entender un poco la psique y la psicología de ese punto, ¿vale? El estado fisiológico, pues, si hay fatiga, hay menor capacidad adaptativa, si tenemos una potenciación posactivación, pues hay mayor. Es decir, en definitiva, la base fisiológica del cuerpo, que aunque no sea un factor contextual, tampoco es un puro mecánico. Es decir, tú con una fatiga eres capaz de percibir peor y menos información del exterior. Y para mí uno de los grandes de perogrullo, pero que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Que es la influencia de la lesión anterior. O sea, las probabilidades de romperte el cruzado aumentan exponencialmente si ya te lo has roto una vez, como cualquier otra lesión. Pero esto no nos damos cuenta de cuándo lo tenemos que utilizar. Tú piensa una cosa, este último apunte que yo te he dado, piénsalo cuando tú tengas que recuperar una segunda lesión de cruzado. ¿Vas a recuperar igual que la primera? Entonces aquí tienes ya un punto, y que será una de las tareas, una de las preguntas de las tareas que vas a tener que hacer, que es, ¿vas a recuperar un segundo cruzado igual que el primero? No. Y entonces, ¿a qué puntos atenderías para generar la variación en el programa? O dicho de otro modo, ¿dónde te fijarías para hacer los cambios? Uno de los análisis de componentes más importantes y contextuales es la dirección de la atención, porque la dirección de la atención condiciona todo el movimiento corporal. Y sobre esto, 4 cosas, ¿vale? Porque tú ahora mismo te puedes estar pensando, ya, ¿yo cómo entreno la atención o la dirección de la atención? Vale, pues no es que tienes que entender que no todo se entrena a través de un ejercicio concreto, va a hacerse así
y esto es para mejorar la atención, sino que simplemente en esas fases, cuando veamos esas fases de incorporación al contexto, cómo vamos generando nuevas tareas, pues ahí tendremos que trabajar sobre la dirección de la atención. Mira, un estudio curioso, porque hoy tenemos muchísima predominancia de esas tareas duales, el componente cognitivo y demás, y que es clave en todos estos, aunque también luego ya veremos cuando incorporemos esas tareas con ese componente cognitivo coordinativo, que puede que una tarea que nosotros estamos pensando, que estamos diseñando para mejorar el componente cognitivo, realmente esté mejorándonos el componente cognitivo, pero haciéndonos peor en el componente autoorganizativo. Es decir, por mucho que mejoremos la cognición, no podemos dejar de lado que esa cognición se tiene que traducir en una autoorganización. Fíjate, los estudios de seguimiento en atletas universitarios de fútbol, aquí fútbol no se refiere a fútbol soccer con los pies, sino fútbol americano, han demostrado una asociación entre un peor tiempo de reacción visomotora y un mayor riesgo de lesiones en las extremidades inferiores sin contacto. Es decir, una de las grandes características que tienen que tener, y esto ya te digo que lo vas a ver al final, ¿vale? El diseño de tareas es que no es tanto que en ese diseño de tareas vuelvas a trabajar sobre el componente técnico, por ejemplo, el bote de balón, por ejemplo, el control y el pase, por ejemplo, la raqueta, porque hay una cosa que tienes que tener clara, hay muy poca lesión del ligamento cruzado anterior que se produce fuera del contexto deportivo. ¿Vale? Por el tipo de lesión. Si me dices esguinces, te puedo decir que no, que hay una gran predominancia fuera. Si te dices incluso una luxación de hombro, puede haber hasta el tirón del perro te puede hacer, pero el ligamento cruzado anterior es muy poco predominante en población no deportista o con gestos no provenientes del deporte. O con gestos no provenientes del deporte. Entonces, claro, el deporte siempre es asociado al seguimiento de un móvil, la percepción de información, pues aquí lo tienes. Repito que esto no lo puedes hacer a través de ese ejercicio para mejorar la capacidad visomotora, ¿vale? Tienes que entender que esa capacidad visomotora es relativa a la información presente en el contexto. Y esto lo generaremos en un módulo que hablaremos concretamente de esto, que será bastante interesante para ti, porque si no nos puede llegar a lo que se llama confluencia y generar una concurrencia y un conflicto, ¿vale? Las tres Cs. En definitiva, ¿por qué la atención visomotora es importante en la autoorganización? Porque esa capacidad de procesar y reaccionar modifica los tiempos de activación. Entonces hace que tu pie no llegue a apoyarse en tiempo y forma, que no controles el antimovimiento, que no actives una serie de cuestiones. Es decir, hay una componente de traducción mecánica en todo el proceso contextual. Cuando no eres capaz, por ejemplo, de calcular bien la trayectoria, es decir, el desajuste de presión, que tiene que ver mucho con lo anterior, no tanto aquí tienes que pensar, por ejemplo, si la lesión se produce en una finta en el defensor o en el atacante, si la lesión se produce siguiendo un móvil uno solo, etcétera, etcétera, ¿vale? Cuando nosotros tenemos un déficit en ese procesamiento, hay un aumento de la carga en diferentes estructuras porque hay un retraso en la activación de componentes que tendrían que estabilizar, que tendrían que coactivarse, que generar un stiffness, y eso aumenta nuestro riesgo de lesión. Y esto se da tanto en la retorno al deporte como cuando empecemos a trabajar determinadas tareas, ¿vale? Pero repito, con cuidado con ese procesamiento de la información, no sea que estemos generando un problema de concurrencia de elementos y entonces combaten entre ellos por tener predominancia y el sistema neuromuscular, el sistema de procesamiento da más predominancia a percibir adecuadamente que a organizar adecuadamente. En esta primera parte, fíjate, hasta aquí, en esos componentes mecánicos, claro, tú puedes pensar que la lesión, pues, evidentemente tiene relación entre los deportes. Al final hay un deporte. Yo fíjate, si jugamos un poco a analizar cómo son vamos a decir, cómo se han producido estas lesiones, fíjate las dos fotos de la izquierda y las dos fotos de la derecha, como al final es el mismo gesto, pero con diferentes condicionantes, pero también hay una base de movimientos y predominancia, es decir, aunque se produzca la misma acción en dos deportes diferentes, el mecanismo mecánico o la respuesta mecánica ha sido la misma. Además, no, realmente no. Entonces, ¿eso cómo influye? Volvemos a la pregunta que te he hecho. No solo recuperas una segunda lección del cruzado igual que la primera o no, sino que una primera lesión de cruzado en dos deportistas
con un condicionante deportivo diferente, ¿cuándo empiezas a marcar las diferencias? Porque claro, cuando me digas, pues bueno, el diseño de tareas, claro, eso es lógico, pero antes no lo harías. Pues te voy a hacer pensar en ello. Fíjate, se hizo un estudio de estabilometría y movilidad para la prevención de lesiones en dos deportes diferentes. Se comparó fútbol y baloncesto. A priori no tiene nada que ver, pero tiene acciones parecidas. Entonces, ¿dónde nosotros vamos a marcar la diferencia? Por ejemplo, en baloncesto hay que fijarse en que el grupo de baloncesto tiene mayores ángulos, por lo tanto tiene una variabilidad ampliada, una capacidad adaptativa ampliada en la aducción de la rodilla y una excursión en la flexión temprana de la rodilla. Es decir, eso es clave para entenderlo. Y luego el de fútbol, sin embargo, tiene una mayor mejora en ese proceso en el control postural en la abducción de la rodilla que el baloncesto. Es decir, claro que las acciones tienen una diferencia entre las acciones de tareas cognitivas y en el contexto de baloncesto y de fútbol, pero es que la propia persona, el propio deporte, induce una serie de adaptaciones que también las tenemos que tener en cuenta durante el proceso y no solo guiarnos en el proceso como algo A, B, C, multidimensional, todo lo que quieras, pero A, B, C, y hay que introducir estos factores y que sobre todo hay que tenerlo claro que influyen en la respuesta, pero influyen más todavía en lo que tenemos que observar y controlar. Por último, quedan dos elementos clave de esta charla, de esta ponencia, de este módulo, que como también lo que te hace es pensar sobre cuáles son los elementos que vas a tener que trabajar al próximo módulo, ya iniciamos programación y fases, tener claro que el gran detector de la rotura es la resonancia magnética, ¿vale? Hay test que podemos hacer, como el test de Lachman, el test de cajón anterior, el pivot shift o el siéntate en camilla. Eso es claro. Un test muy sencillo cuando hay una persona que cree que ha sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior es siéntate en la camilla monopodalmente, ¿no? Y vemos ese desvío de carga. Pero el gol estándar es la resonancia magnética. Por lo tanto, ante una sospecha, sobre todo por una cosa que es clave, ¿no? Y es que todos los jugadores o todos los deportistas que se rompen el cruzado pueden acabar de jugar y a lo mejor no aparece una gran lesión, inflamación hasta 1 o 2 días después. Hay casos muy concretos en el deporte profesional que el jugador sale de la banda, le ven, oye, está bien, hay estabilidad, sigue jugando y termina el partido. Y a lo mejor 2 días después, pues se nota la rodilla como inestable. Y entonces le hacen una resonancia y anda, carayo, ha aparecido una rotura del ligamento cruzado anterior. Entonces, ahí es clave que ningún test, todos estos test que ponen en cuadros azules, que los ha hecho un fisio, que los puedes hacer tú si eres entrenador, ninguno supera la resonancia magnética. Otro modo puede ser una ecografía. La ecografía directamente no nos va a señalar que el ligamento cruzado está roto. Lo que nos puede dar es se va a ver unas imágenes que nos pueden hacer sospechar lo que se llaman los chivatos anatómicos. Nos pueden hacer sospechar que esto puede provenir del ligamento cruzado. Si a eso le sumas cómo la persona expresa que se ha roto, o cómo la persona expresa el gesto, o cómo la persona escuchó el clac, o cualquier cosa, pues te van a derivar hacia la resonancia magnética, ¿vale? Que además se hará varias veces durante el proceso para poder seguir. Y otra de las cosas a las que te vas a tener que enfrentar en este módulo, o sea, en este módulo, perdón, en esta trayectoria es sobre todo si me opero o no me opero. Eh, Vamos a ver. Yo antes, siempre que impartimos esto de manera presencial, hacemos esta pregunta. ¿Qué decís cuando un paciente os pregunta por una segunda opinión? Yo os voy a expresar algo que tenemos que ser consecuentes. Yo como fisioterapeuta o como entrenador no contravengo nunca la opinión de un médico y tampoco doy segundas opiniones. ¿Por qué? Porque es que operarse de un ligamento cruzado anterior, vamos a ponerlo desde el operarse, ya es algo que a muchos deportistas, a muchas personas le da cosas. Es decir, ostras, me tengo que operar 9 meses, a ver si quedo bien, si no, si esto, si lo otro, si lo demás allá. ¿Vale? Entonces, al final nosotros tenemos que tener claro que no es nuestro papel el guiar sobre determinados aspectos al paciente o al deportista. Es decir, vamos a ver,
tú puedes, si quieres una segunda opinión, búscala de un médico que opere rodillas y que te diga, oye, pues mira, con estos condicionantes yo no lo haría, pero tú tienes la última voz, la última palabra, tú decidirás si lo operas o no. Sin embargo, en algunos consensos no escritos de profesionales se habla que, vamos a ver, si tú tienes que seguir siendo profesional en un deporte que implica cambios de dirección, básicamente casi todos, opérate. Si además puede haber riesgo en cadera o rodilla o tendón o menisco o ligamento cruzado posterior, es decir, de otros elementos, opérate. Y luego, sobre todo, con el tema de la edad y el nivel de actividad. Si tú tienes ya, pues eso, una edad muy avanzada, aunque te hayas roto en un deporte y seas muy activo, pues a lo mejor puede ser, no me opero, o el médico te dice, no te operas, pero no puedes seguir jugando aquí, o puedes jugar con, no sé, con una rodillera. Yo aquí soy muy consecuente, es lo que te he dicho. Yo explico las situaciones, explico los consensos, pero luego la relación con el deportista es bastante compleja. ¿Por qué? Porque mira, ese es un jugador de los Spurs que nació sin LCA en ambas rodillas. Y eso, claro, ¿qué le da estabilidad a la rodilla? Pues la capacidad adaptativa del resto de estructuras, porque no tiene ligamento cruzado anterior. Esa es una gran pregunta que vas a tener, no solo todo con el ligamento cruzado anterior, sino con el resto por así decirlo, de lesión. Entonces, llegados a este punto, ¿qué debo recordar yo para este módulo? ¿Vale? Para este módulo. Vamos a ir con elementos para memorizar, ¿de acuerdo? Para memorizar. Esta diapositiva, la primera. Debes aprender a analizar el contexto. Yo te haré una pregunta que será, ¿qué crees? ¿Qué factores contextuales pueden influir? Ya tienes unos cuantos en ese análisis de componentes, pero ¿cuáles más pueden influir y cómo? Y no te preocupes porque yo te ayudaré a guiar. Segunda cuestión importante. Una lesión de la LCA no es solo una lesión articular aislada, sino que también induce cambios. Es decir, una lesión del ligamento cruzado no es una lesión de rodilla, es una lesión de todo el sistema de movimiento humano. Tercera idea clave, que los factores mecánicos son importantes, pero que no son exclusivamente los responsables, que es un cúmulo, que los hemos definido y que los tienes que controlar para la evolución durante la programación, ¿vale? Y muchos de ellos son factores cualitativos, sobre todo los factores contextuales, que aunque el gesto sea el mismo en deportes diferenciados, hay que entender las adaptaciones previas que ese deporte ha generado para introducirlas en nuestra programación como elementos de valoración o como elementos de control y de análisis de riesgo. Y hasta aquí nuestro segundo módulo. A partir del tercero tendrás ya las tareas de este módulo 1 y 2, porque son un poquito teóricos para darle al coco y ver lo que afrontamos. Siguiente módulo ya entramos en la programación y el diseño de las fases, veremos unos cuantos estudios que nos generan y lo que hemos hecho es hacerte un pequeño resumen de todo lo que podemos encontrarnos en la literatura y te haremos propuestas prácticas. Es decir, tendrás teoría de este sitio, pero también tendrás vídeos en cada uno de los módulos para qué modificaciones tengo que hacer desde esa propuesta práctica. Espero que te haya gustado. Ya sabes, cualquier duda nos escribes al mail y nos vemos en el siguiente módulo. Hasta luego.